Buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio de Hablemos Claro, que como ya hemos señalado en otras oportunidades, y también para aquellos que estén por primera vez entrando acá, Hablemos Claro significa poder hablar con la propiedad que nos brinda la sabiduría actual. Poder discriminar, sobre todo poder discriminar aquello que podemos decir, esto estamos casi completamente seguros de ello, puesto que seguro, hoy en día, seguro, eso es muy sospechoso, ¿no? También que podamos decir, tenemos sospechas importantes acerca de este otro fenómeno. Un tercer caso sería aquello que dudamos, no estamos seguros, no hay suficiente evidencia, hay diferentes opiniones, esas cosas pues. Y aquellas cosas que podemos rechazar o negar o manifestar simplemente ignorancia acerca del tema, ¿no? Piense que, por ejemplo, una de las áreas donde los que tenemos un entrenamiento en pensamiento científico, somos un poco reacios a opinar, ¿no? Esos aspectos, sobre todo de orden metafísico ligado a lo místico fundamentalmente, porque quizá los otros aspectos de la metafísica, como es la moral, la ética, la estética, tenemos quizás unos criterios un poco más sólidos. Pero en cuanto a lo místico, bueno, no nos atrevemos a opinar mucho, por lo menos buena parte, entre los cuales me incluyo, pues. Porque decimos, bueno, como hay tantas versiones, hay tantas opiniones, hay tantas propuestas, hay tantas hipótesis, que uno dice, bueno, este es un mundo que todavía está confuso. Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Porque, por supuesto, aquel que tiene unas creencias radicales, que tiene unas creencias o bien fundamentalistas, para él no es la menor duda. Él dice, esto es así, punto. Y el problema es que precisamente el pensamiento científico se opone radicalmente a afirmar esto es así y punto. Como comentario, digamos, un poco al margen, Rosenbluth, que fue junto con Norbert Wiener los creadores del concepto de cibernética como eso de la creación de los feedback en las experiencias humanas. Él decía, el que siempre tiene la razón es el gato. ¿Qué quería decir con esto? Él trabajaba en fisiología, investigaba con gatos. Los gatos eran su objeto de estudio y allí era donde se sacaban pues las investigaciones, los resultados de investigaciones que se hacían con los gatos. Entonces él decía, el único que siempre tiene la razón es el gato. Todos los demás podemos estar equivocados en lo que estamos haciendo o lo que estamos concluyendo a partir de las observaciones que vamos haciendo. Eso es lo que la ciencia ha aprendido a lo largo de la historia. Si bien hubo un momento en el cual hubo un exceso de confianza, un exceso de creer en la ciencia, hoy en día eso no es verdad. La ciencia de hoy en día es una eterna interrogante, un dar pasitos con mucha prudencia, con mucha calma. ¿Por qué? Porque la historia nos demuestra que ha habido muchas equivocaciones, muchos errores y que por lo tanto hacer afirmaciones contundentes es algo que ya no consideramos como importante. Un saludo, aquí estoy saludando a través de esta manito que aparece ahí. A los que se van incorporando, bienvenidos. Disculpen que no los salude a todos, porque, bueno, si no, se nos va la cosa en el estar saludando. Y lo interesante es que podamos
hablar de temáticas que inciden poderosa y fuertemente en nuestra vida cotidiana, que es el otro paso importante de la ciencia. ¿Qué es la ciencia en esencia? Tratar de entender, tratar de comprender y tratar de dominar lo que ocurre realmente, lo que acontece, lo que acaece, como decía Ludwig Wittgenstein, ¿no? Aquello que se presenta, que realmente está ocurriendo. Y por eso también es un poco controversial el hecho de qué ocurre en nosotros como seres humanos. Acaece el pensamiento. Es algo que ocurre el pensamiento. Evidente, ¿verdad? Las emociones es algo que ocurre, es algo que nos pasa a nosotros. Evidente también. Aun cuando no podamos hacer una observación completamente independiente, es un hecho público y notorio que todos nosotros tenemos emociones, que todos nosotros tenemos ideas, que todos nosotros experimentamos sentimientos, que todos nosotros ejecutamos acciones que afectan el desarrollo de lo que está aconteciendo. Por lo tanto, es digno de ser objeto de estudio con el rigor de la ciencia, con el gran rigor de la ciencia. ¿Qué le ha permitido a la ciencia ser tan efectivamente poderosa? Funcionar de una manera adecuada en su lectura de lo cotidiano. Precisamente el lenguaje matemático. En el lenguaje matemático está la gran esencia de la investigación científica. Y con ese lenguaje matemático es que nosotros podemos aproximarnos a decir, hablamos con seriedad, hablamos con esta escala de niveles de certeza acerca de lo que vamos opinando. Y cada mes en Hablemos Claro lo dedicamos a alguna temática que vayamos viendo o que nos vayan sugiriendo. Cualquiera de ustedes nos puede sugerir temáticas acerca de aquellas cosas que son importantes para vivir lo mejor posible, para vivir bien, para vivir con armonía, para vivir con eficiencia. Aquí nos dice Mill cuál es el lenguaje matemático. El lenguaje matemático es aquel que lleva a niveles de poder calcular los gradientes de expresión de los fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando yo digo tenemos emociones, yo estoy aproximando un primer nivel matemático, es decir, ¿está presente o no está presente? Eso es lo que se llama el nivel nominal en las escalas de clasificación de las medidas matemáticas, ¿no? El nivel nominal, nivel ordinal, es decir, ¿tienes muchas emociones o tienes pocas emociones? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia nosotros mostramos ira en el día? Eso es un cálculo que cualquiera de nosotros puede hacer. Es un cálculo de orden ordinal, ¿verdad? Ordinal se refiere a que hay poco, mucho, bastante, ese tipo de escala, ¿no? Entonces yo puedo decir, si yo tengo con frecuencia más ira que, por ejemplo, que tristeza, o tengo más temor que ira y tristeza, o tengo más alegría durante el día. Por ejemplo, si uno observa un niño, uno observa un adolescente, va a ver que mayoritariamente ellos están en modo alegría. Ellos están en modo alegría, están en modo curiosidad, están en modo apertura, están en modo descubrimiento. En la medida que nos vamos haciendo adultos, nos vamos poniendo un poco más serios, ¿no? Algunos por lo menos. Otros no tanto, ¿no? Pero nos vamos poniendo más serios
Y al ponernos más serios, creemos que eso equivale a estar triste o a estar iracundo o a estar ansioso o a estar tranquilo, ¿no? Y no siempre, pues, tenemos esa distinción. Y este es uno de los factores que nos conecta con el tema de este mes. El tema de este mes, que es qué hacer con los hijos y cómo tratar a los hijos cuando las parejas están en conflicto. Porque la tendencia natural predominante, esto es estadística, esto es matemática, la tendencia predominante es a tomar los hijos como vehículos para manifestar el desacuerdo o la distinción que hay entre los padres. En términos más matemáticos, Emil, podríamos decir utilizar a los hijos como balas de cañón. Como balas de cañón para atacar al otro. Lo que decíamos en vez anterior. Seguramente ustedes habrán escuchado la frase, o incluso alguno de ustedes la puede haber pronunciado, de mira, tu hijo hizo tal cosa. Ya uno sabe cuando uno oye a un padre expresarse de esa manera, ya sabe que está en conflicto con la pareja. Ya sabe que no hay acordio en esa pareja. Y aprovecho de recordar el término acordio, que es un término que utilizamos en nuestro enfoque epistemológico neurocódex para señalar que tu corazón y mi corazón van en la misma dirección. Es decir, muchas veces lo planteamos en el coaching o en la terapia de familia o de pareja, lo planteamos diciendo, ¿están ustedes montados en el mismo autobús de la vida? ¿Van en la misma dirección? ¿O cada uno está montado en un autobús diferente y por eso no se pueden poner de acuerdo, sino que rivalizan y se enfrentan? Y lo representamos de esta manera. Cuando la pareja está así, hay conflicto. Cuando la pareja está así, hay armonía. Por supuesto, en el intermedio tenemos muchas variantes, ¿verdad?, que te hacen ver si hay un acordio o no hay un acordio en la pareja. ¿Ya? Ahora bien, como decimos en este mes, ¿verdad?, cuando las parejas están o distantes o en enfrentamiento, los hijos quedan en un limbo, quedan en una cuerda floja, quedan en una especie de función funámbulo o equilibrista de la cuerda floja, porque no sabe qué actitud tomar frente a lo que lucen inicialmente como dos versiones diferentes y opuestas. Fíjense que de hecho también cuando hacemos coaching en formación de padres, o incluso en la terapia familiar o en la terapia de pareja, una de las cosas que señalamos es la importancia de tener una política educativa con respecto a los hijos. ¿Por qué? Porque si no, es como poner a una persona que todavía no está lista para entender las contradicciones y para entender las paradojas, ponerla a elegir entre dos versiones diferentes que casi nunca, se ha dicho de paso, son realmente enfrentadas, sino que son simplemente variantes de la misma propuesta. De la misma propuesta. Ahora bien, imagínense por un instante que ustedes son una persona chiquitica, ¿verdad?, una persona pequeña o una persona todavía en entrenamiento para la vida, y le presentan dos opciones contradictorias
y las dos diciéndole, yo te quiero y la otra persona no te quiere. Eso es colocarlo en una situación de extrema ansiedad, de extrema angustia para el niño. Sobre todo, y como decíamos en la vez anterior, cuando el niño está pequeño todavía, cuando está en la primera infancia o en la segunda infancia, él sabe intuitivamente que su vida depende de las acciones que sus padres lleven a cabo. Sus padres o socializadores, ¿verdad? Generalmente los padres, estadísticamente los padres. Y al depender su sobrevivencia, depender de eso, es como que se quedaran sin trabajo. Es como un adulto que se queda sin trabajo. Y imagínense la angustia que significa, bueno, ¿podré conseguir alimento para la semana que viene? ¿Podré garantizar que me pueda acostar en la noche con seguridad porque vivo en una casa y no debajo de un puente? Esa angustia existencial es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿verdad? Bueno, esa es la angustia que experimenta un niño pequeño cuando sus padres están en predominio de enfrentamiento, cuando sus padres no se entienden, cuando sus padres dan instrucciones diferentes, cuando sus padres pronuncian esas palabras de tu hijo, también es hijo tuyo, viene la respuesta, ¿verdad? Esa situación de tensión hay que evitarla. Vamos directamente pues a plantearle lo que tenemos en puerta. Si ustedes o si conocen a alguien que sea una pareja que está en conflicto, garantícenle a los hijos que ellos no van a estar involucrados bajo ningún concepto en la diferencia que tengan. Por supuesto, esto requiere, en primer lugar, un acto de valentía. Sí, de valentía, de verdadera honestidad. Que es decir, yo tengo una emocionalidad enfrentada y unos sentimientos encontrados con esta persona, se ha dicho de paso, a la cual amé profundamente y con la cual estuve de acuerdo en algunos aspectos en momentos iniciales. Y debo hacer un esfuerzo consciente, un esfuerzo grande por evitar que eso se traduzca a nuestros hijos en una amenaza, que es lo que ocurre espontáneamente en el niño, puesto que es de naturaleza inconsciente, ocurre de manera espontánea en el niño ese terror de lo que está ocurriendo a su alrededor. Bueno, para decirlo todavía con más precisión, es como que te encuentras en medio de un terremoto. Estás en medio de un terremoto, está temblando la casa y tú no sabes si ese techo se va a caer o no. Esa expectativa tan negativa, esa expectativa tan fuerte, es lo que experimenta el niño cuando sus padres discuten, cuando sus padres pelean, cuando él se entera de que sus padres pelean, de que sus padres se enfrentan, de que sus padres están en riesgo de separarse y él quedar en suspenso. Por lo tanto, hay que transmitirle en forma verbal y en forma no verbal, de las dos maneras, que ellos no van a ser afectados por la diferencia que ocurra en la pareja. Que además es la manera como se deben solucionar esas diferencias, ¿verdad?
porque el atacarse, el echar la culpa al otro, no es sino una manifestación de la profunda ignorancia que tenemos de lo que son los fenómenos interactivos humanos. ¿Ya? Cuando un miembro de una pareja acusa al otro de la diferencia que están teniendo, simplemente está cayendo en un acto de ignorancia de lo que realmente ocurre. Porque la comunicación humana, los estudios de comunicación humana han demostrado fehacientemente, y esto es algo que podemos afirmar con bastante seguridad, es superior y contiene a las impresiones que cada uno de nosotros tiene de lo que está ocurriendo. Cuando uno dice, tú empezaste, está cometiendo un error, porque ya la cibernética demostró que cuando un sistema comienza a actuar, se pierde el papel de quién fue el que inició el movimiento. Salvo situaciones patológicas extremas, como puede ser un caso de alcoholismo, como puede ser un caso de psicosis, como puede ser un caso de psicopatía. Salvo esas situaciones muy extremas, el resto de las diferencias que ocurren en una pareja son debidas a un problema de comunicación, de distorsiones comunicacionales que están afectando el correcto comprender de lo que está aconteciendo. ¿Sí? Incluso en esos casos extremos, si la pareja continúa juntos, en los casos extremos que he mencionado, como puede ser la psicosis, como puede ser el alcoholismo o algún tipo de consumo de sustancia exacerbado que haya caído en una habituación a ese tipo de consumo, o en el caso de la psicopatía, también uno puede preguntarse la otra parte, ¿qué hace allí? ¿Qué lo mantiene en reclamo en lugar de decir, bueno, esto requiere algún tipo de solución donde sí es importante la atención de cada individuo y también el cuidado del sistema como tal, del sistema familiar, el cuidado del sistema familiar que involucra a los hijos. Un abrazo, pues, por supuesto, a los que siguen sumándose a esta conversación, porque, entre otras razones, así como hizo Emil, pueden escribirme allí algún comentario o alguna pregunta o plantear alguna duda. Recuerden que la diferencia es que, bueno, aquí veo que también hay algunos colegas que manejan información como la que manejo yo. Recuerden que es que esto es un lugar especializado. Nosotros nos dedicamos a recabar la información que hay por el mundo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. A eso dedicamos la mayor parte del tiempo, que es lo que nos permite hablar con la propiedad con que hablamos, ¿no? En cambio, muchos de ustedes, ¿verdad?, que son ingenieros o son empleados en una cuestión o se dedican al derecho, se dedican a otra cosa, es lógico que no conozcan de estos temas. Es lógico que no sepan qué es lo que está en las intimidades de esa complejidad que somos cada uno de nosotros. Provecho, recordemos, nosotros funcionamos en 3 niveles diferentes de comportamiento. Nivel consciente, que es apenas como un 5% o menos de un 5% de las decisiones que tomamos, de las que nos damos cuenta, de las que elaboramos adrede, como desde la conciencia.
una enorme parte que es inconsciente y una mayor parte que es automática, que es producto o bien de la codificación genética como tal, o bien de aprendizaje repetido a lo largo de la vida. Por lo tanto, lo normal, lo fisiológico, lo más frecuente es que nosotros nos comportemos sin saber cómo nos estamos comportando y sin saber qué decisiones estamos tomando. Eso es lo normal para nosotros los humanos. Y por eso es que cometemos errores evaluados desde la conciencia, por supuesto. Cuando evaluamos desde la conciencia y nosotros decimos, oye, yo no quería hacer esto y lo hice, ¿verdad? Y además puede ser que hasta lo complejice la manera de decir, no lo reconozco. Por eso cuando usted quiera conocerse profundamente, pregúntele a sus allegados quién es usted. Ellos saben de usted mucho más que usted mismo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, me están conociendo más a través de este espacio que yo mismo lo que conozco de mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son unos observadores que sí están desde fuera mirando esos 3 niveles de decisión que yo tomo, donde el de la conciencia es el más chiquitico. Y ahora imaginen cuando estamos en pareja. Cuando estamos en pareja, cada uno de nosotros tiene esos niveles allí funcionando y por lo tanto la gran mayor parte de los enfrentamientos o de los acercamientos, que además son de índole predominantemente afectivo por encima de la razón, esos encuentros afectivos están siendo decididos desde el nivel automático y desde el nivel inconsciente. Y por eso es que no logramos entender nada de lo que está pasando. Ahora imagínense la confusión todavía triplicada de quien está recién llegado a este mundo, no conoce casi nada desde el punto de vista consciente, su inconsciente está en plena formación, igual su automático está en proceso de elaboración. La impresión que tiene es una impresión que si sus padres se llevan bien, hay armonía, hay cordialidad, hay buenos afectos, pues ese niño se va a desarrollar de una manera saludable. Pero si hay enfrentamiento, hay desacuerdo, ese niño se va a desarrollar de una manera ansiosa, de una manera depresiva, de una manera incluso a veces hasta psicopática. Y recordemos, los padres tienen hijos que son niños, pero que van a ser adultos. Y en esa etapa es donde se instalan las bases estructurales, sobre todo las de orden afectivo, sobre la cual se va a levantar el proceso de crecimiento y de llegada a la adultez. Por eso es que, fíjense, la mayoría de las terapias, en el fondo, lo que buscan es reestructurar esas memorias que están allí igualitas como se presentaron en el momento en que ocurrieron. Y esa es parte de nuestra estructura y esa es parte de la manera como estamos hechos. Y por eso es muy importante atender a eso. Ahora, también quería referirme un poco a, porque el otro día y ahora también he mencionado un poco lo que es esa primera etapa, la primera infancia, la segunda infancia y la llegada de la pubertad. En la llegada de la pubertad y de la adolescencia, que son las etapas finales de la formación como persona, de la preparación, de asistir al campo de entrenamiento para la vida, también se ven afectadas
cuando los padres entran en conflicto o mantienen un conflicto permanente y aparecen las amenazas de separación, de ruptura, porque es como que al romperse la familia, esos hijos que están ahí, ¿para dónde van? Es una etapa sumamente sensible y peligrosa. Por ejemplo, cuando ocurre una ruptura de la pareja, evidente, pues, por supuesto, las rupturas no ocurren espontáneamente, pero cuando se hace evidente una ruptura en la etapa donde el muchacho está en la pubertad, es sumamente peligroso, porque allí es el momento en el cual hay esa enorme confusión y el muchacho o la muchacha necesitan una vigilancia estrecha para que no agarren por caminos que pueden ser tremendamente perjudiciales. Aquí nos dice, ¿se puede realmente recodificar todo aquello negativo instalado en esos primeros 7 años de nuestra existencia? Por supuesto que sí. Hoy en día pensamos que sí. Antes se pensaba que no, sobre todo cuando nosotros creíamos, porque lo creímos durante muchos siglos, que nosotros éramos esencias. O sea, ¿qué significa que nosotros somos esencias? Que yo soy yo. Y resulta que lo que se ha demostrado, sobre todo a partir de los tremendos desarrollos de la física, de la física cuántica, de la física relativista, de la teoría de la evolución, de la neuroplasticidad, de toda esa serie de cosas, que en realidad nosotros vamos siendo, nos estamos construyendo, deconstruyendo permanentemente. Y que si tenemos armas poderosas, si logramos las herramientas adecuadas, podemos redimensionar todo lo que ha podido haber ocurrido anteriormente, recodificar. Fíjate que incluso, por ejemplo, en ese sentido, la programación neurolingüística fue un salto importantísimo. Lástima que la mayoría de los académicos no les cuesta aceptar que el aporte realmente que brindó la programación neurolingüística en el siglo XX y que se lo sigue brindando hasta el día de hoy, es uno de los más importantes de la historia de la psicología, del comportamiento humano, para no hablar de psicología solamente. Y ellos tienen una técnica que se llama el cambio de historia personal. Es decir, esto que estamos diciendo, que son las ideas a través de los pensamientos, lo que nosotros llamamos el sistema PESA, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, son memorias, no son realidades, son memorias que están instaladas en nuestro hardware cerebral. Si nosotros esas memorias las modificamos, pues cambia la historia personal. En esta técnica, nosotros la hemos estudiado con mucho cuidado porque es un aporte realmente trascendental. Cuando nosotros podemos modificar esas memorias, es como cambiar el software, ¿no? Nosotros podemos cambiar el software. El secreto está en saber cómo, ¿verdad? Que entre otras cosas fue el gran aporte de Richard Bandler, que entre otras cosas, siempre se ha dicho que una de las virtudes que hicieron posible que Richard Bandler lograra lo que logró con la programación neurolingüística es el hecho de que él tenía una formación como matemático. Él venía de ser un matemático. Es decir, él venía de ser una persona que podía calcular tanto las categorías de lo que nosotros podemos hacer, o sea, calcular qué tipo de pensamientos tenemos, qué tipo de emociones tenemos, qué tipo de sentimientos tenemos y qué tipo de acciones podemos ejecutar. Y además, calcular los gradientes de expresión de cada una de esas propiedades, ¿no? Por ejemplo, lo que decía al comienzo de la charla, lo que decía
que con respecto a que yo, por ejemplo, puedo hacer un análisis, que incluso les invito a que hagan ese análisis cada vez que se les ocurra, ¿no? Cuando estén por ahí ociosos. Por ejemplo, en el día de ayer, ¿cuánta ira en intensidad y en frecuencia y en duración yo tuve? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánto miedo? Y frente a ese, ¿cuántos momentos de ternura? ¿Cuánta ternura? ¿Cuánta curiosidad? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta serenidad? Y hago una estadística y calculo, le asigno unos numerales, eso es lo que se hace en psicología, ¿verdad? Asigno unos numerales para dar la apariencia de que estoy cuantificando esa variable, ¿no? Y de esa manera yo puedo tener un estimado que me sirve para saber qué puedo corregir en mi vida y qué puedo hacer para mejor. Recordemos, la ira, el miedo, la tristeza son emociones que nos inclinan a la enfermedad si se mantienen más allá del tiempo necesario para salvarnos la vida, que es para lo que están. En cambio, la serenidad, la ternura, el apego, el buen apego, recuerden, todo en demasía o en insuficiencia es malo. La solidaridad hacen que uno agarre un camino saludable. Y eso es importante. Y con nuestros hijos también es importante. Asegúrense de que los hijos tengan momentos de serenidad. Asegúrense de que los hijos tengan momentos de curiosidad. Asegúrense que tengan momentos de ternura. Recordemos, por ejemplo, el abrazo, el mirarse a los ojos con cariño, el decirse palabras agradables y de orden gratificante, de orden de admiración, de orden de respeto. Esas cosas hacen que esa persona sea más saludable. Y si lo hacemos en esos momentos en los cuales nuestros hijos están en proceso de crecimiento, para en algún momento dejar de ser nuestros hijos y convertirse en adultos y convertirse en padres y continuar este hermoso y fabuloso proceso de evolución humana, pues nos va mucho mejor. Aquí Angélica dice la incertidumbre. Sí, la incertidumbre es el tema del tapete al día de hoy, en el siglo XXI, ¿no? Incertidumbre. ¿A qué se refiere la incertidumbre? Nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero sí podemos proyectar y especular acerca de posibilidades de ocurrencia dependiendo también de las decisiones que vamos tomando. El conjunto de decisiones que nosotros vayamos tomando va a determinar el rumbo de los acontecimientos, salvo que ocurran accidentes, que también ocurren. De tal manera que, comprimiendo un poco el mensaje de hoy, es, en primer lugar, si la pareja está en conflicto o en preconflicto, nosotros podemos abordar a tiempo cuál es la distorsión comunicacional que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque una pareja que inicialmente se propuso vivir en sana paz, vivir en armonía, vivir en amor, vivir en construcción, empieza a tener diferencias,
es porque hay una distorsión comunicacional. No es la culpa de uno ni es la culpa del otro. Es simplemente un problema de ignorar qué es lo que está ocurriendo en el sistema de interacciones. ¿Ya? En segundo lugar, los hijos están en una etapa de absorción y procesamiento de las relaciones afectivas que ocurren en el hogar. Por lo tanto, hay que vigilarlos y protegerlos, ¿verdad? Protegerlos, ¿cómo? En la primera etapa, no haciéndolos partícipes de la diferencia que vayan teniendo, de la distorsión comunicacional que tengan los padres. Salvarlos. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es: armen grupos de padres. Estudien la idea de ser padres. Dedíquenle algún tiempo. Tampoco se necesita mucho tiempo. Así como hay alcohólicos anónimos, obesos anónimos, yo creo que necesitamos crear la institución Padres No Anónimos que compartan su experiencia. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque por naturaleza, por espontaneidad, no llegamos. No. Estamos demasiado metidos en un sistema social, económico, político, demasiado complicado, además de complejo, como para dejar a la libre las decisiones de ser pareja y las decisiones de ser padres. Busquen ayuda. La ayuda puede venir de educadores, de psicólogos, de coach, de terapeutas, de especialistas distintos que se dedican a eso como usted se dedica a, a la mecánica, al hogar, al ejercicio del derecho, a trabajar en una empresa, a cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento hay que buscarlo donde está. El conocimiento especializado al día de hoy. Ya sabemos bastante de los procesos de interacción humana, cómo es que se generan, cómo es que se cuidan, cómo es que se mantienen y cómo es que se reparan. Por lo tanto, ese conocimiento hay que utilizarlo. Así que ya saben, mis queridos amigos, el próximo sábado también continuamos con el mismo tema y, por supuesto, abierto a que también me pueden enviar comentarios por aquí mismo, por Instagram, y para que continuemos desarrollando la idea y podamos tener también una interacción fluida. Mientras tanto, un abrazo y seguimos.